Buenas tardes, mi nombre es Martínez Alejandro. Me acompaña mi compañera Valencia Sánchez Erika Fernanda y somos del equipo número 7. El día de hoy tocaremos el tema de las afectaciones económicas en las familias mexicanas a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que ha causado un notable cambio en México y en la sociedad actual. Trabajadores, profesores, etcétera, han sido afectados de una u otra forma. Es por eso que entrevistaremos a un docente que nos ha resultado de interés para la reflexión de las afectaciones económicas en las familias mexicanas causadas por el SARS-CoV-2 desde la perspectiva de un docente. Le damos la bienvenida al economista Antonio Pacheco. Es un placer. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio que abren. Agradezco por tomarme en cuenta y con todo gusto, si mis comentarios les pueden ayudar en algo, encantado de hacerlo. Para iniciar, ¿podrá hablarnos de su trayectoria académica y su trabajo actual? Ok, bueno, pues estudié economía. Es una ciencia que me agrada mucho, me fascina. Me especialicé en desarrollo regional y bueno, he dado clase principalmente en el CECI 3. También he dado cursos para distintas instituciones y bueno, en otros aspectos también he sido asesor económico y político. Mm, y actualmente, bueno, sigo trabajando en el CECI número 3, que es algo que me llena de satisfacción, principalmente en las materias de historia y de entorno socioeconómico. ¿Cuál considera que es la principal causa de afectación económica dentro de las familias mexicanas actualmente? Bueno, si hablamos de lo que nos ha dejado esta pandemia, pues yo creo que el principal elemento que ha hecho que las familias mexicanas y a lo mejor las familias de todo el mundo es que pues no estábamos preparados para algo así. Entonces, eh, con los salarios, con el poder adquisitivo que en estos momentos cuenta nuestro país, dudo que la mayoría de las familias, por ejemplo, hayan tenido ahorros. Entonces, muchos de sus empleos no son de base, muchos están en la informalidad y eso significa que si trabajas, obtienes recursos y si no trabajas, no obtienes recursos. Y entonces con las restricciones que se vinieron dando, obvio que se afectaron principalmente estas familias, pero también las familias que cuentan con un trabajo estable. eh, Aquellos que están en una institución pública, como por ejemplo nosotros que estamos dentro del Politécnico, no se nos vio mermado nuestro salario, pero aquellos que se encuentran trabajando para una empresa, aunque estén con contrato, en muchos de sus casos, dejaron de ir a trabajar, la empresa paró actividades y entonces no tiene cómo solventar los gastos, no tiene cómo solventar los salarios. Eso hace que se reduzcan los mismos. Hace un momento platicaba con un amigo y él lo mandaron a descansar y con el 30% de salario nada más. Sí, no estaba trabajando, pero los gastos de luz, agua, teléfono, además hay que contratar internet porque los niños están en casa y tienen que tomar clase. Pareciera que no hay gastos, pero los gastos continúan. Entonces, creo que sí ha dejado muy desgastadas a las familias. ¿Cuáles considera que son las afectaciones económicas en las familias mexicanas salientes en esta pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2? Pues indudablemente que sus fuentes de empleo, aquello que les da un ingreso, pues se vieron afectadas. Ya sea que no pudieron ir a trabajar y por tanto no recibieron el ingreso que tenían presupuestado, o que los descansaron en la empresa. Hubo a quienes inclusive los despidieron. Y los que corrieron con más suerte, los mandaron a descansar y con un porcentaje de su sueldo. Entonces, pues obvio que esto merma el ingreso familiar.
Pero además, yo puedo decirles que podríamos irnos más allá, en donde empieza a haber complicaciones porque quizá las familias nunca habían estado tanto tiempo juntas, todos los miembros de la familia, y entonces esta oportunidad que tuvieron muchos de estar conviviendo, para algunos fue muy bueno, pero para otros no fue tan bueno porque eh, a lo mejor tanto tiempo sin convivir y ahora tener que estar conviviendo todo el día, también generó problemas. Entonces creo que sí es una cuestión social muy interesante. Creo que esto se debe analizar y sin lugar a duda, pues que no estábamos preparados. Con base en lo que nos ha comentado, ¿cree que enfrentamos a una recesión económica en México? Bueno, creo que ya veníamos en una cuestión de recesión. Sí creo que hay complicaciones. Creo que llegamos a una crisis, aunque ya hace muchos años que estamos en situaciones similares. Y bueno, esto se vuelve una oportunidad para poder salir adelante, aunque lo veo algo complicado. ¿En qué punto de la pandemia la economía de las familias mexicanas se encontró en su estado más crítico? En los meses de agosto se vieron más complicados. Yo considero que ahí estuvieron las cuestiones más críticas, cuando finalmente el gobierno analiza y empieza a liberar ciertas actividades para poder intentar reactivar un poco la economía, porque sí, prácticamente pues todo estaba detenido. Hubo oportunidad para que algunos pudiesen cambiar de giro y hubo algunos que aprovecharon esta situación, pero en su mayoría no lo pudieron hacer y yo creo que ese fue el punto más crítico, aunque yo creo que si llegáramos nuevamente a cerrar o si el gobierno tuviera que verse en la necesidad de volver a mandar las actividades a semáforo rojo, no sé si la sociedad esté preparada para ello. ¿Cuáles Sí. han sido las acciones más importantes que ha tomado el gobierno para el respaldo de la economía de las familias mexicanas? Pues, bueno, creo que el gobierno federal ha optado por hacer préstamos a aquellos que tienen una empresa, préstamos a la palabra, como le ha llamado el presidente de la República, y esto de alguna manera viene a contribuir. Por otra parte, ha empezado a liberar unos programas, tomó la decisión de adelantar las becas Benito Juárez, de igual manera las de los jóvenes apoyando, cómo construyendo el futuro, y de igual manera tomó acciones en cuestión de la pensión a los adultos mayores. Creo que de alguna manera esto viene a mitigar. Esto a nivel federal. Por lo menos yo en mi municipio no he visto alguna acción gubernamental que yo creo que se tendría que estar dando y eso podría contribuir mucho a la sociedad. Y tampoco no veo pues políticas estatales muy claras. ¿Cuáles considera han sido las consecuencias económicas presentes de las familias mexicanas en esta pandemia? Bueno, las consecuencias, híjole, pues los ingresos reducidos. Los ingresos reducidos, creo que esta es una de las grandes consecuencias que ha dado esta pandemia, ¿no? El que quizá mucha gente haya agotado sus ahorros. Para finalizar, ¿qué acciones recomienda que tomen las familias mexicanas para mejorar su economía? Ok, pues yo les diría que hicieran una evaluación entre los gastos que tienen y, y hacer los gastos más necesarios, ¿no? Eso sería una recomendación. De igual manera, el que pudiesen almacenar granos, bueno, semillas,
arroz, frijol, ir teniendo una pequeña despensa que de alguna manera pudiese ayudar por si vuelven a cerrar las actividades económicas. Pero sí creo que primordial es priorizar los gastos, aquello que sea muy necesario, el hacerlo, pero aquellas cuestiones que tal vez no son fundamentales para la vida, pues, sí, para nuestras actividades como comer, vestir, pues yo les recomendaría que en estos momentos limitaran un poco los gastos. Al final, pudimos llegar a la conclusión que las familias mexicanas han tenido una recesión económica bastante preocupante. Esta pandemia afectó profundamente a la economía de México. Hubo grandes desventajas para los obreros y, por lo tanto, menos oportunidades de trabajo. Y a pesar de que el gobierno ha implementado acciones para detener los problemas económicos originados por esta pandemia, la situación no cesa. Es por ello que debemos implementar acciones por nuestra cuenta para poder solucionar la crisis que vivimos dentro de nuestro país y lograr salir adelante. Agradecemos la presencia del docente Antonio Pacheco y el tiempo que nos ha brindado. Nos despedimos. Fue un placer realizar esta entrevista. Somos el equipo 7 y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.